Para mí, entre otros motivos, también es un honor porque además considero que ustedes tienen un país donde la mediación realmente ha llegado a niveles importantes de aplicación y donde tienen ustedes muy bien acotado el modelo y creo que hay muy buenos mediadores. Ese es uno de los motivos y otro porque no deja de ser también para mí un orgullo el poderles explicar y trasladar la experiencia que llevamos a cabo en Cataluña. Antes de nada, lo que quería era pedirles dos cuestiones. Una, que me disculpen si en algún momento utilizo una palabra que no toque. Hablamos el mismo idioma, pero a veces hay palabras que no suenan igual. Esta es la primera. Y la segunda, que la experiencia que yo les voy a explicar, me gustaría que intentaran contextualizarla en un lugar muy concreto, con unas leyes muy concretas y con una población muy concreta. Digo esto porque a lo mejor desde aquí pueden sonar situaciones diferentes que no se acaben de entender o que a la hora de explicar determinados conceptos no se acabe de captar esa idea. Me gustaría que después, en todo caso, en el debate también pudiéramos aclarar cosas que queden pendientes. Pero sobre todo también tengo interés en recalcar este aspecto porque creo que cuando se lleva a cabo una experiencia en mediación, sobre todo en este ámbito, hay que tener en cuenta, primero, cuál es la normativa de ese país en la materia. En este caso, en nuestro país lo tenemos regulado. Dos, hay que ser especialmente cautos en este ámbito y creo que los inicios son muy importantes y me atengo a la experiencia de mi país en el sentido de que en la medida en que nosotros hemos ido estableciendo, hemos ido pudiendo hacer una buena práctica, es en la medida en que también el programa se ha ido consolidando. Y cuatro, porque en definitiva las experiencias que ustedes inicien es importante que se puedan iniciar desde unos casos adecuados que permitan que después estos casos poco a poco vayan creando escuela y vayan siendo de alguna forma un modelo que a partir de ahí facilite la entrada y la abertura de casos. Bien, entonces, antes de entrar también, había una serie de cuestiones que quería compartir con ustedes, algunas reflexiones con relación a la práctica, cosas que podíamos mejorar. Me voy a centrar en explicarles la institución desde la cual llevamos a cabo esta intervención para que a partir de aquí ustedes puedan seguir mejor los pasos. El proceso de mediación lo voy a explicar de forma muy rápida. Después vamos a tener la oportunidad, los que se quieran quedar, de ver ese proceso a través de un caso. Y posteriormente voy a finalizar con las reflexiones que les comentaba para mejorar la práctica y con unos datos estadísticos. Entonces, mire, les he traído el organigrama de la institución para la cual yo trabajo. Nosotros dependemos a nivel orgánico del Departamento de Justicia, de las dos direcciones que tienen competencias en materia penal. Trabajamos para la Dirección General de Ejecución Penal a la Comunidad y Justicia Juvenil, es decir, esta Dirección General tiene competencia en materia de menores y en materia de adultos, pero en este sentido, lo que sería, a ver, aquí el curso no lo veo. Ahora, ahí. Ustedes ven que el Servicio de Mediación y Asesoramiento depende directamente de la Dirección General de Ejecución Penal a la Comunidad. Hay una subdirección general que tiene también competencia en materia de reparación de adultos, pero nuestro órgano competente es la Dirección General de Justicia Juvenil. A partir de ahí, trabajamos para un servicio, es el Servicio de Mediación y Asesoramiento Técnico, y este servicio supone la puerta de entrada de todos los casos que entran en la justicia juvenil, sobre todo de aquellos casos que tienen un primer contacto con la justicia juvenil. Dependemos orgánicamente de esta Dirección General de Ejecución Penal a la Comunidad, pero funcionalmente tenemos una dependencia de la Fiscalía de Menores.
Es Fiscalía de Menores quien nos oficia para que llevemos a cabo la intervención y es a Fiscalía de Menores a quien tenemos que dar respuesta de nuestras actuaciones. Este servicio tiene como encargo básico el dar cumplimiento a lo que establece el artículo 27 de la Ley de Justicia Juvenil, la 5/2000, la ley que regula la responsabilidad penal del menor. Y en el artículo 27 se establece cuáles son las condiciones, la función de los equipos técnicos. Por tanto, partimos de una idea general de equipo técnico que ahora explicaré exactamente cómo estamos organizados. Estos equipos técnicos, además, en Barcelona Ciudad hay 4 equipos, yo coordino uno de ellos, el de la Ciudad de Barcelona, pero hay, aparte de Ciudad de Barcelona y otras comarcas cercanas a Barcelona, hay uno también por provincia, en Tarragona, Lleida y Girona. Los equipos técnicos están formados por trabajadores sociales, psicólogos y educadores. Como les dije, la función está recogida en el artículo 27, pero básicamente llevan a cabo 2 programas, que es el programa de asesoramiento técnico y el de mediación. De todas formas, estos profesionales organizados en programas tienen una dedicación exclusiva a cada programa, es decir, un profesional que está adscrito al programa de mediación no va a hacer nunca un asesoramiento. Hay una relación entre ambos programas, desde el punto de vista de que si en un momento dado la mediación no se pudiera llevar a cabo, se realizaría un informe de asesoramiento. Lo realizaría un compañero que está en el mismo equipo, pero que tiene una función diferenciada. El contexto de esta intervención es importante también situarlo. Nosotros trabajamos con jóvenes entre 14 y 18 años. Todo y que la ley habla de 18 años, pero de hecho nuestra intervención finalizaría justo si el hecho se comete el día que cumple la mayoría de edad, ya no tendríamos competencia para intervenir. No sería jurisdicción de menor, sería jurisdicción de adultos. Es una intervención obligatoria, viene mandada por el Ministerio Fiscal y con esto quiero decir que si el menor no se presenta a la entrevista para la cual se le cita, puede ser detenido. Hago una aclaración. Puede ser detenido no para que venga a hacer una mediación, sino que puede ser detenido porque la ley establece que obligatoriamente se tiene que hacer un informe de este menor. En los casos en los que el fiscal nos indica que podemos llevar a cabo una mediación, este informe se sustituye por una propuesta de viabilidad de la mediación. Pero el menor tiene la obligación de presentarse a la entrevista y si no se presenta, la Fiscalía le puede mandar un aviso a través de la policía y si no se presentara tampoco, pueden detenerlo, solamente para realizar este informe. Trabajamos en fase presentencial, a pesar de que también la ley establece que la mediación se puede llevar a cabo en otro momento post-sentencial a través del artículo 51, pero mayoritariamente nuestra intervención se lleva a cabo en un momento en el cual hay una denuncia y al menor simplemente se le ha incoado un expediente y tenemos que ver. Tenemos también un límite de tiempo para llevar a cabo las mediaciones y para llevar a cabo los asesoramientos. En principio, el límite de tiempo establecido para la mediación es de unos 3 meses aproximado y el del asesoramiento es de 1 mes. Aquí tienen ustedes un esquema, esto sería el prototipo de un caso en el cual la Fiscalía nos ha pedido que hagamos un informe de un determinado menor. Normalmente, la Fiscalía, cuando nos pide que llevemos a cabo la intervención, ya nos indica si por la gravedad del hecho se puede llevar a cabo una mediación. Esto nos lo indica a través de un texto en el que dice la gravedad del hecho impide el desistimiento o no impide.
Si no impide, si el fiscal realmente nos está informando que puede desistir de llevarlo a juicio, el primer profesional que va a atender el caso va a ser un mediador. Y si no fuera viable la mediación, lo verá un compañero del programa de asesoramiento. Entonces, vean ustedes que nos llega la denuncia, esta denuncia, llega a la Fiscalía de Menores, el fiscal de menores, una vez que recibe esa denuncia, puede archivar el expediente, puede aplicar el principio de intervención mínima, puede aplicar el artículo 18, que así lo contempla. Lo suele hacer en muchos casos en los cuales considera que la gravedad del hecho, suelen ser faltas o hurtos, permite que él desista de incoar expediente y, por tanto, esos casos no lo vemos. En los casos en los que el fiscal decide incoar expediente, nos hace la petición con la indicación que antes les comentaba, con la indicación de si es posible o no llevar a cabo la mediación. En esos casos, en los que ya el fiscal nos ha indicado, hay un profesional de mediación que valora si el caso reúne las condiciones como para iniciar un proceso de mediación y a partir de ahí conectar con la víctima, o si por el contrario ese programa de mediación no es viable y se tiene que realizar un programa de asesoramiento. El programa de asesoramiento, para que ustedes se hagan una idea, recoge aspectos relacionados con la situación educativa del menor, con la situación psicológica, con el entorno en el que viven, con la escolaridad. Todo ello a los efectos de la adopción de alguna de las medidas que se contemplan en la ley en el momento en que este tema llegue a juicio. Esto era el programa de asesoramiento y seguimos con el programa de mediación. Mire, el esquema que tenemos es el siguiente. Un profesional del programa de mediación entrevista al menor, a su familia y al letrado. El reglamento establece que para ofrecer la mediación es obligatorio que nosotros citemos al letrado del menor. La Fiscalía es quien nos facilita estos datos. Si el letrado no se presenta, nosotros podemos hacer la entrevista igualmente. Nos lo permite la Fiscalía de Menores y así está recogido. Pero, eso sí, hay que citarle. Entonces, le citamos y hay un primer momento en el cual se hace una parte informativa al menor sobre el motivo por el cual le hemos citado y sobre la intervención que vamos a llevar a cabo. En la primera parte de la entrevista está presente el menor, la familia y el letrado. Cuando vamos a hacer el estudio de la viabilidad de la mediación, ahí nos quedamos a sola con el menor y se realiza una entrevista que después veremos con más detalles. En esa entrevista tenemos que valorar si realmente se dan las condiciones como para iniciar ese proceso. ¿Qué condiciones son estas? Bueno, en principio el menor en algún momento tiene que reconocer que algo de lo que consta en la denuncia, él se puede sentir responsable. Aquí hay un tema que también quiero aclarar, quiero precisar. Puede ser un tema que se sobreentienda o que se pueda malinterpretar como que, estamos vulnerando los derechos del menor al omitir la presunción de inocencia. Esto depende de cómo lo tratemos y depende del uso que se haga de esta información. En primer lugar, nosotros el reconocimiento de los hechos, en primer lugar, la mediación es un proceso confidencial. En segundo lugar, el reconocimiento de los hechos como operadores no lo necesitamos más que desde una perspectiva de poderlo instrumentalizar en tanto y en cuanto una cosa es imposible que se pueda reparar, que se le pueda arreglar a la víctima, si mínimamente el menor no se responsabiliza de algo. A mí, en ese sentido, me es muy útil la presencia del letrado. El otro día, sin ir más lejos, habíamos citado a un menor, venía con su letrado, venía con sus padres.
era un tema de unos daños. Y según el atestado policial, la verdad es que parecía como bastante claro de que realmente esos daños habían sido cometidos por este joven. Pero este joven venía negándolo. Normal, tiene miedo. Además, estamos ubicados en la Ciudad de la Justicia, donde es un edificio enorme, donde pasan muchísimas personas, y realmente esto es algo que también impone, ¿no? Entonces, el chico en un primer momento no quería reconocer. En esos casos va muy bien que en última instancia sea su abogado quien le asesore desde la perspectiva de qué es lo que le puede pasar si él también va a un juicio, dado que pueden haber más o menos pruebas de que lo puedan imputar. Yo ahí les ofrecí el espacio de que se quedaran a solas con su abogado, así lo hicieron, y cuando entré lo que me manifestaron es que tenían interés en arreglar lo que él reconocía que era un daño que había cometido, desde luego muy diferente del que constaba en el atestado policial. Bueno, está bien, a partir de aquí ya tenemos el inicio como para poder ponernos en contacto con la víctima y conocer desde la perspectiva de la víctima qué daño ha sufrido, cómo se siente con relación a este daño y hasta qué punto puede ser la reparación una alternativa adecuada a sus intereses. Entonces, el siguiente paso, una vez que se ha valorado la viabilidad desde la perspectiva del menor, es ponernos en contacto con la víctima. Para valorarla si el menor está en un momento o no adecuado para llevar a cabo la mediación, nos puede tomar una entrevista como nos puede tomar una serie de entrevistas más en función del nivel de implicación del menor, de si el menor tiene capacidad para ser crítico con su conducta, si el menor expresa voluntariedad para ponerse delante de la víctima, y la voluntariedad entendida no solamente que ahí iría en la línea de lo que me comentaban las compañeras, no desde la perspectiva de la impunidad. Voy a reparar porque de esta manera me ahorro un juicio. No, no es esto, aunque permítanme que les diga, entiendo que es legítimo que en un momento determinado un menor que llega a la Ciudad de la Justicia tenga sus reservas, sus miedos y sus desconfianzas. Y eso es algo que el mediador va a tener que trabajar en su proceso. Pero sería la voluntariedad desde la perspectiva de, aún siendo consciente de lo que implica en un momento dado tener que asumir las consecuencias de lo que uno ha hecho, es decir, dar respuesta de tu conducta y no dar respuesta de cualquier manera, sino dar respuesta directamente a la persona que ha sufrido las consecuencias del daño y a la que sabe tan bien como él cómo han sido esos daños, pues realmente es un ejercicio de responsabilidad importante. Y sin lugar a dudas, la voluntariedad asumida desde la conciencia de saber qué implica el encuentro con la víctima me parece muy importante. Recuerdo que en una ocasión hubo un caso que cuando tomó conciencia de lo que significaba encontrarse con la víctima, dijo que no quería mediar. O sea que tiene importancia y mucha, y sobre todo en estos momentos en que estamos hablando de la adolescencia. Bien, siguiendo con el proceso, si la víctima está de acuerdo, vamos a trabajar también porque en la medida de lo posible se produzca una mediación directa, una mediación cara a cara. Si esto no es posible, porque a veces también resulta difícil encontrarse con la persona que te ha ocasionado un daño, se puede llevar a cabo una mediación indirecta a través de la cual o bien se trasladan las demandas de una parte y de otra y se puede llegar a un acuerdo, o bien cuando no hay víctima, cuando no es adecuada su participación porque no puede salir de esa posición de victimización por los motivos que sea, porque no ha transcurrido suficientemente tiempo, porque solamente está movida por deseos de venganza. En esos casos también el reglamento contempla la posibilidad de llevar a cabo otras soluciones extrajudiciales que pasan, por ejemplo, por la realización de una actividad
a la comunidad, que se ha demostrado que además son muy eficaces, porque haga un trabajo de reflexión, porque el mediador rescate a través de una entrevista ese compromiso que está manifestando ese menor. Sería algo parecido al acta que planteaba María Dolores anteriormente, y con eso finalizaríamos el proceso y informaríamos al Ministerio Fiscal, el cual, una vez que recibe un informe y un informe en donde la valoración que se hace es positiva, lo que suele hacer es el archivo de la causa. ¿Pero por qué mediación? Si la ley, por ejemplo, no hace mención a ella, la Ley 5/2000, la ley hace mención a la reparación y a la conciliación. Bueno, entre otras cosas porque si la conciliación o la reparación es producto de una solución pactada entre las partes, estamos hablando del resultado. Por lo tanto, si llegamos a eso a través de una mediación, bienvenida sea. Pero además es que es una oportunidad para la víctima, para el delincuente, para que la reparación tenga un carácter restaurativo, que va más allá de una compensación material de los años, para que se incorporen otras formas de gestionar y de solucionar los conflictos, porque además incorpora una perspectiva de futuro que es muy saludable, sobre todo en esta época de la vida de estos jóvenes. Recuerdo una joven que había vivido una situación bastante grave por parte de unos jóvenes que se habían extralimitado, vamos a llamarlo así, con ella, y que una de las cuestiones que planteaba claramente es que le interesaba participar en una mediación porque el año siguiente iba a encontrarse con estos chicos en el mismo instituto y no quería tener que bajar la cabeza, tener que sentirse mal, y prefería abordar el conflicto cara a cara en unas condiciones en las que la presencia de un mediador también le iba a dar unas ciertas garantías de cómo se iba a gestionar ese conflicto. También mediación, ¿por qué? Pues básicamente para mí también la idea de proceso creo que no la podemos perder de vista. Y digo esto y lo enfatizo mucho porque el proceso tiene un inicio, un principio y un final, y ahí se pueden trabajar cosas para que se modifiquen posturas y para que las partes se puedan acercar una a otra. De entrada, en principio, no es fácil ni reconocer un error ni que la víctima acepte esta manera. Aún no hay una cultura suficiente de la mediación. Pero si de alguna forma somos capaces, primero, de creérnosla, porque aquí también hay otro hándicap en este tema, en muchas ocasiones, y sobre todo en este ámbito, es como cuesta mucho apostar por ella. No se acaba entronca con demasiadas contradicciones, con demasiadas cosas del derecho. Entonces, si realmente nos lo creemos que las partes pueden hacer algo por solucionar sus conflictos, realmente creo que podemos ser capaces de transmitir esta idea y de que las partes desde su voluntariedad, desde sus necesidades, puedan contemplar otras necesidades e iniciar un proceso que les acerque. Porque da protagonismo a las partes, porque son las partes las que deciden cómo tienen que reparar, porque saben el daño que se causó, y cómo pueden ser reparadas, porque saben las necesidades que tienen y los miedos que han quedado, ¿no? Y porque después la intervención del tercero, la intervención del mediador que gestiona ese conflicto, realmente da una seguridad y aporta una tranquilidad a las partes de cara a poder enfrentar ese conflicto. Bien, esto sería el panorama general. Veo que vamos de tiempo un poco justo y entonces voy a intentar entrar en los factores que desde mi punto de vista han contribuido a la consolidación del programa. Llevamos 22 años, no 92, empezamos en el 90
y creo que la situación a la que estamos han contribuido, en primer lugar, los cambios legales. Piensen ustedes que empezamos con una ley de 1942, cuando empezamos en el 90 no había ley, había una ley de protección y tutela de menores del año 1942, y fue necesario el acuerdo con los jueces en aquellos momentos, con los jueces de menores, para iniciar la experiencia. Empezamos en el 90 y en el 92 una ley que se consideró que no era constitucional porque no habían derechos, no habían garantías, se reformó para permitir que se llevaran a cabo los procesos judiciales, y en esa reforma se introdujo ya 2 artículos para que se pudieran llevar a cabo la mediación. Fue la 492. Posteriormente, en 8 años, apareció la ley orgánica, que es vigente en estos momentos, y en esta ley, que es la 5/2000, la ley de responsabilidad penal de los menores, en esta ley se recoge en 2 artículos, en el artículo 19 y en el artículo 51.2. El artículo 19 sería en la fase presentencial, y el artículo 51, el 51.2, permite que una vez que se haya llevado a cabo el juicio, si en algún momento, una vez que este menor está cumpliendo una medida educativa de las que se contemplan en la ley, si en algún momento el menor quiere llevar a cabo un proceso de mediación y la víctima está de acuerdo, se puede llevar a cabo. En esos casos, si el proceso se lleva a cabo y es exitoso, el profesional que está ejecutando la medida, en función de la evolución de este joven, puede proponer que se deje sin efecto la medida, puede proponer que se le acorte en el tiempo, o bien puede dejarla igual, en función de las necesidades educativas que presente ese menor. Posteriormente, en el 2004, surge el Real Decreto que desarrolla la Ley 5/2000, y que ahí aparece el término de soluciones extrajudiciales, que de alguna forma permiten llevar a cabo más intervenciones, y sobre todo la presencia del letrado a la mediación. La reforma de la 5/2000, que ya llegó, pasamos muchísimos años sin leyes y en poco tiempo aparecieron se reguló muchísimo. Esta reforma en principio la he puesto, pero no afectó a mediación. Lo que sí que supuso fue un endurecimiento de las medidas, malogradamente. Un elemento que es importantísimo también para que los programas tomen fuerza y se puedan consolidar es la apuesta institucional. Si la Administración no apoya este tipo de intervenciones, decaen en el tiempo, y es importante. En nuestro caso, elementos que influyeron mucho. El coste económico no fue elevado. Los profesionales que estaban realizando unas labores pasaron a realizar otras. De alguna forma, los casos se redistribuyeron de manera diferente, ¿no? El apoyo, sin lugar a dudas, de la instancia judicial. En este caso fue la Administración de Justicia la que impulsa la iniciativa y busca el apoyo de la instancia judicial, de jueces y fiscales que apoyaron, ¿no? Que para ellos también supuso una apuesta seria, y que confiaron y que han seguido confiando, atendiendo al número de casos que han ido llegando. Tiene que ver también el ideario, la filosofía de la intervención. Es importante un modelo de justicia juvenil en el cual se valora que el menor es un sujeto que también tiene derechos y deberes, y que en el momento personal en el que está es adecuado que de alguna forma afronte las consecuencias de su propia actuación, para él mismo y para la víctima. No olvidemos también que en muchos casos la víctima también puede ser un adolescente,
y que, según mi experiencia, y esto es algo que simplemente he visto en las entrevistas, muchos de los menores infractores, antes que menores infractores, fueron víctimas de situaciones parecidas, en las que nadie les dio ninguna respuesta, se generó una sensación de normalidad en el sentido de que a mí me robaron, a mí no me pasó nada, nadie me dio ninguna respuesta, he superado el trauma, luego, por tanto, no debe de ser tan malo que en un momento determinado yo pueda robar. No voy a hacer daño a nadie. Con lo cual, bueno, ahí se va generando un modelo que es importante desterrar. Y después, claro, la apuesta institucional también pasó porque, en principio, bueno, hay unos principios de la intervención en donde se potencia, pues bueno, una intervención judicial mínima, que esa intervención se lleve a cabo en el medio donde vive ese menor, que se responsabilice de sus actuaciones y que, bueno, sea también un sujeto de derechos y garantías, ¿no? Por supuesto, la Administración también tiene que dar una estabilidad organizativa importante porque si no, no podemos hacer nada. Otra circunstancia que es importante de cara a la consolidación de un programa es la diferenciación de roles. Seguramente ustedes no se van a encontrar con este problema, pero nosotros sí, en el sentido de que formábamos parte y formamos parte de un equipo técnico que tiene doble función y si no se especifican claramente los roles, se pueden caer en situaciones, yo diría que si más no, confusas, que en un momento determinado ese menor no sepa el uso que puede hacer un profesional de una determinada información que se pueda obtener un programa cuando más adelante ese profesional te lo puedes encontrar en un juicio. Es importante, por tanto, que haya una diferenciación de roles y en ese sentido la Administración ha apoyado a pesar de que en muchos momentos ha habido muchos debates y muchas dudas. Otro elemento importante es una organización adecuada. Cuando digo organización adecuada, de alguna forma, antes también ya lo comenté, suficientes mediadores. Piensen que empezamos en 2 años, empezamos en el 92, en menos de 2 años éramos 5 y actualmente se ha triplicado. Ya veremos a ver qué pasa, porque en estos momentos los medios, con todo el tema de la crisis, están disminuyendo. Pero esta organización, en coordinación con el Ministerio Fiscal, hemos llegado a un consenso, a un acuerdo, a través del cual ya se llega a una situación depurada, a un proceso en el cual ya la Fiscalía, cuando ya nos indica la petición, ya nos aclara muchísimo. Y esto nos sirve para que cuando vemos que el hecho permite el desistimiento, ya tengamos el mecanismo previsto para ver cómo se va a atender a este menor y para que organicemos ya la intervención con él. Eso es importantísimo. Y finalmente, la práctica, o sea, la experiencia práctica y la formación continuada. Yo creo, sin lugar a dudas, que de lo que más he aprendido ha sido de los casos. Creo que es la emoción que en un momento determinado una puede experimentar cuando ve que las partes realmente se están poniendo de acuerdo. Sucede algo que es muy difícil de poder explicar y de poder transmitir, ¿no? Pero realmente es un privilegio ver cómo cuando las cosas funcionan, la víctima la ves tranquila y el menor le ves en un rol que dices, no hubiera dicho que este menor ha sido capaz de reparar a la víctima como lo ha hecho. Eso para mí ha sido básico y después, sin lugar a dudas, el tema de la formación y la formación continuada. Y de ahí pasaríamos al modelo de justicia restaurativa que ella ya ha introducido, no voy a extenderme mucho más, pero sí que simplemente quiero hacer una puntualización. Actualmente se está utilizando mucho el término justicia restaurativa, pero igual a mediación. No necesariamente. Hay otras
prácticas, hay otras metodologías. Y en estos momentos, por ejemplo, se están llevando a cabo círculos restaurativos, círculos o conferencias familiares, donde en esa mediación está presente representantes de la comunidad, están presentes operadores que conocen al menor, están pendientes personas cercanas a la víctima, la propia víctima, y ahí, en un momento determinado, se puede pactar, se puede consensuar una intervención que va más allá de la mediación. Una intervención que permite que, por ejemplo, en los casos en los cuales aparece una problemática social añadida, en estos casos se pueda intervenir a través de un consenso, a través de que haya un acuerdo que se permita que este joven, por ejemplo, pueda aceptar el seguimiento de un operador de la comunidad. Estos casos yo creo que son muy útiles y que ayudan a que de alguna forma, en los casos en los que hay una problemática social añadida, nos aseguremos el éxito de esa intervención. ¿Por qué? Porque la mediación, por ejemplo, para mí es la práctica más extendida de la justicia restaurativa y es un modelo muy potente y muy eficaz. Que de alguna forma, o sea, persigue todos los objetivos de la mediación reparadora. Pero funciona fantásticamente bien en chicos y en chicas, que hay menos, pero que cada vez hay más, en los que realmente su actuación ha tenido que ver también muchas veces con ese momento evolutivo en el cual están, la adolescencia. Ella decía una cosa muy interesante cuando hablaba de que el mediador en este ámbito tiene que ser un profesional que conozca muy bien las características de la adolescencia, sin lugar a dudas. No lo duden. Es importante porque muchas de las actuaciones tienen que ver con ese momento. Muchas de las actuaciones de esos adolescentes tienen que ver con una necesidad de ponerse a prueba, de ver hasta dónde son capaces de llegar. Pero en ese ponerse a prueba realmente yo he visto conductas delictivas con consecuencias gravísimas. Entonces, ahí la mediación es muy eficaz. Y el conflicto se puede resolver entre la víctima y el victimario y no más. El problema puede surgir cuando hay ese otro factor añadido, que son los casos de mayor problemática social, que ahí, insisto, es muy adecuado el plantearse un programa de justicia restaurativa que va más allá de la mediación, un círculo restaurativo, una conferencia familiar. Otro tema sobre el cual me parece importante también reflexionar y que en ese sentido la justicia restaurativa toca de lleno, pero no sé hasta qué punto somos conscientes, es la participación de la víctima. Si yo me atengo a lo que dice la Ley 5/2000, partimos del interés superior del menor y, por tanto, no conectamos con la víctima, al no ser que desde la perspectiva del menor tengamos garantías de que puede llevar a cabo un buen programa de reparación. Esto lo hacemos también para no victimizar a la víctima si hay un joven que no está en condiciones de satisfacerla. Lo que pasa es que yo, reflexionando, me queda la duda de, bueno, ¿y alguien sabe qué necesidades tiene la víctima? ¿Alguien sabe qué necesita para salir de esa situación? Nosotros tenemos un magnífico problema de atención a la víctima del delito, pero no toca, por ejemplo, las víctimas que son menores de edad, ¿no? Queda en un terreno que, ¿por qué no nos podemos plantear un programa donde empecemos por la víctima y a partir de ahí miremos al infractor? Esto, por ejemplo, en Bélgica, que todo el tema de justicia restaurativa lo vienen desarrollando desde hace muchísimo tiempo, lo tienen clarísimo y lo consiguen en hechos muy graves, en hechos donde tienen garantías, donde el Ministerio Fiscal ya ha decidido imputar
al ofensor por un delito grave, si no, no lo empiezan, y da resultados, ¿no? Entonces, ¿por qué no también hacer una mirada más real a la víctima y ofrecerle un espacio? Creo que eso facilitaría. La comunidad. Claro, aquí nos encontramos con el dilema. Yo, por ejemplo, a veces cuando me veo en situaciones en donde la comunidad, por ejemplo, está pidiendo un endurecimiento de las medidas, ¿no? ¿Cómo le damos cabida a esta comunidad? Se puede, sobre todo en sitios pequeños. La comunidad como parte no solo del problema, sino también de la solución, porque la comunidad también es afectada por esa actuación de ese joven. Por tanto, podemos involucrar a la comunidad si pensamos que realmente lo podemos hacer. Es un camino que aún nosotros no nos hemos atrevido a dar, ¿eh? No les estoy explicando esto como si ya lo lleváramos a cabo, pero es un camino que creo que es necesario llevarlo a cabo y realmente buscar a personas que la puedan representar desde una perspectiva en la que se facilite que ese conflicto también se repare a la comunidad, ¿no? Entonces, volviendo al principio, volviendo a la necesidad de que llevemos a cabo más prácticas de justicia restaurativa que permitan dar respuesta a un bagaje más amplio de conflictos que se producen en la justicia juvenil. Para finalizar, ya estoy, les voy a facilitar unos datos referente al programa de mediación y después en comparación con otro tipo de medidas. Bueno, ven ustedes que en cuanto a los delitos se lleva la palma a las faltas. Yo después les hablaré de un caso que precisamente no es una falta. Siguen enviando siempre más faltas que delitos. De todas formas, llegan delitos muy graves y creo que es importante que si la mediación tiene algún sentido también, son en los casos en los que realmente se ha producido una afectación. Si no, la víctima tampoco no tiene ninguna necesidad de dedicar un tiempo a gestionar un conflicto que no le ha generado un perjuicio importante. Lo que sucede es que para saber si le ha generado o no un perjuicio importante, primero tendremos que hablar con ella, porque si no, somos nosotros los que estamos realizando una valoración que no nos pertoca. Hay más chicos que chicas, a pesar de que han ido incrementándose, y la mayor parte de nuestra intervención se lleva a cabo en los 17 años. Enfatizo esto porque hay una tendencia cada vez superior a intentar bajar la edad penal, cuando los datos estadísticos nos demuestran que la intervención mayoritariamente se realiza con jóvenes de 17 años. El resultado de los programas de mediación es que con participación directa de la víctima se ha producido en un 52%, con una participación indirecta en el 21%, se ha llevado a cabo una reparación económica, porque la ley también establece una pieza de responsabilidad civil, la víctima puede reclamar económicamente, lo puede reclamar en una mediación o bien lo puede reclamar en un juicio, y en un 27% se han realizado sin participación de la víctima. Vean ustedes, las mediaciones realizadas en comparación con las medidas que se están ejecutando. En principio, la ratio que contempla la Dirección General es que los casos se resuelvan, por ejemplo, sería la previsión adecuada según el ideario, sería que la última ratio fuera el internamiento. Se prevé que no debería de superarse el 10% de internamiento, un 60% de medidas en medio abierto y un 30% que se resolvieran a través de mediaciones. Más o menos ha aumentado ahora el internamiento, está aumentando también la problemática de los hechos delictivos, pero gira alrededor, 60, 30 a 10%, con alguna alteración. Y los datos generales, globales de la Dirección General, vean, o sea, el asesoramiento cautelar no les hablé, es una intervención que lleva a cabo el equipo técnico cautelarmente en el momento en que se lleva a cabo la detención del menor, asesorando a los jueces y fiscales.
y el mayor porcentaje de intervenciones se lleva a cabo en asesoramiento técnico, porque somos las puertas de entrada y la mayor parte de los casos acaban en un asesoramiento. Pero fíjense que no es desestimable el número de mediaciones que se llevan a cabo, 2.359. Bien, y con esto acabo. Gracias por su atención y espero que podamos aclarar las dudas que hayan quedado en el debate. Gracias.